Bueno, hoy vamos a retomar un poco lo que es el trabajo colaborativo que tienen para defender. En este caso, ustedes tienen la misión de terminar según las indicaciones y eso es lo que vamos a ir mirando justamente aquí. Nosotros tenemos en la primera parte lo que conlleva esa estructura de artículos científicos y ustedes tuvieron que haber realizado primeramente esa primera parte de la introducción. Posterior a esa introducción, tienen que ir viendo si es que llegaron a modificar, ¿verdad? A modificar según lo, en este caso, lo resuelto en este caso que yo les pasé para poder ir viendo si contiene en su introducción todo lo que conlleva ello, ¿verdad? Tanto un contexto, una pregunta de investigación, el objetivo de la investigación, si yo quiero revisar bibliográficamente solamente el uso del carbón o quiero utilizar una revisión bibliográfica de la energía, en este caso hidráulica en el Paraguay. Entonces, yo tengo que ver cómo es el que yo voy a contribuir y conseguir ese objetivo. Entonces, en este caso tengo que justificar porque yo voy a buscar el objetivo ahora de saber por qué se utiliza todavía carbón en las calderas. Esto puede contribuir a saber tal vez si se sigue usando, no se sigue usando, ¿verdad? Y también qué consecuencias podría llevar esta investigación, cómo yo voy a contribuir con esto. Posterior a eso, nosotros entonces una vez que eligieron, en este caso el tema, van buscando un poco de lo que va a ser los temas que van a abordar en ese caso. ¿Verdad? Entonces, si va a ser netamente carbón, impacto ambiental, caldera, fábricas, entonces yo voy a ir buscando referentes en eso, ¿verdad? Los tipos de industrias que tienen caldera, voy a contextualizar también lo que va a ser este carbón en sí, ¿verdad? Si son briquetas, son vegetal, si las calderas son piro o agua tubular, entonces voy bajando un poco más a lo que va a ser esto, ¿verdad? Y si es que tiene también una emisión muy, en este caso, de gran impacto al ambiente, ¿verdad? Donde no se controlan los gases de la combustión, entonces voy a hablar de impacto ambiental. Ahí entonces ya yo voy cerrando qué es lo que voy a buscar, ¿verdad? Es lo que viene a ser ese marco teórico. Y en la metodología, como ya quedamos como en todos los artículos relacionados, es definir y justificar la metodología que era netamente cualitativa, de la revisión bibliográfica. Si yo no tengo artículos científicos, yo no puedo hablar de una revisión bibliográfica. Entonces, si yo solamente he visto un portal, un blog, no estoy haciendo una revisión bibliográfica, estoy haciendo un trabajo práctico cualquiera, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver que tenía que buscar en Google Académico, en Scopus, en Cielo, en una base de datos, los artículos mencionados que les mostré, cómo buscamos en Cielo. Posteriormente, entonces ese tema que era caldera, era carbón, era energía hidráulica, era energía verde, era hidrógeno, era biomasa, ¿verdad? Yo voy buscando todos los materiales bibliográficos relacionados a ese tema que voy a buscar. Posterior entonces ya voy a decir, bueno, yo seleccioné del año 2024, 25, los 2 últimos años, los 3 últimos años, netamente en español, de Cielo, relacionado a la palabra clave de biomasa, y posteriormente seleccioné 10 artículos. Me salieron 1000, pero voy bajando. Entonces, de acuerdo a eso, entonces le voy viendo, ¿verdad? Qué es lo que realmente va pasando, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso,
voy haciendo, ¿verdad? Si es que voy a poder cumplir y leer los 10 artículos que no se visualizaron en los trabajos hasta hoy en día. Y hay que ver si realmente es o no una investigación científica, es un trabajo práctico cualquiera, ¿verdad? Que no era la misión esa, sino que era foguearse en el sentido de buscar, leer, sacar el concepto en sí y posteriormente entonces ir viendo si voy a llegar, ¿verdad? Ese es mi objetivo de revisión bibliográfica de cómo funciona la elaboración o cómo se realiza la biomasa. Bueno, y posteriormente a eso, entonces yo voy discutiendo. Yo veo que en esta parte de lo que es la discusión, voy a mirar que hablé y busqué unas tablas, unos gráficos y voy reseñando. En la tabla número 1 dice esto, dice aquello, se puede deducir que vemos que evoluciona actualmente el tema de ambiental, que es de acuerdo a ese modelo que estamos viendo y utiliza fulanito. Entonces voy bajando y haciéndole hablar a los autores en la discusión. Posterior a esa discusión, entonces yo voy a también, puedo presentar algunos ítems en donde puedo decir, últimamente en los últimos años se habla mucho de que se está investigando sobre esta temática, ¿verdad? De biomasa y se ve que la mezcla de, ¿verdad? Orgánica es mejor que la otra. Voy viendo, ¿verdad? Esa discusión de los últimos años. Y en la conclusión, netamente, que es la parte tercera que ustedes tendrían que haber hecho, es un resumen de lo que realizamos, qué es lo más importante que hicimos, qué destacamos, qué encontramos de eso, qué factores incidieron o qué es lo que vamos viendo con esta contribución del trabajo, ¿verdad? Vamos articulando de acuerdo a eso, entonces también se va viendo si es que se pueden ver algunos puntos principales de esos resultados, si se llega a contestar esa pregunta, investigación, problemáticas que era inicialmente mi objetivo, si se logró o no hacer esa revisión bibliográfica relacionado a qué es lo que es la biomasa. Entonces, también tiene que ir incluido una limitación. La limitación de este trabajo deriva por lo que sea, ¿verdad? Puede ser por el tipo de método. Mi método es netamente cualitativo. Entonces, al ser cualitativo significa entonces que tal vez yo no voy a llegar a hacer todo lo que es la investigación en sí, ¿verdad? Relacionado a lo que va a ser la biomasa, la producción de biomasa. Porque yo dije cuali, no dije cuantitativo, en el sentido de que no encuentro la producción anual, ¿sí? Porque yo dije cualitativo y no voy a usar totalmente lo que vendría a ser base de datos secundarios, sino que primarios, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, entonces yo netamente entonces voy a ir viendo qué es lo que voy a realizar, ¿verdad? Voy a decir, bueno, estos aspectos son los más resaltantes porque es cualitativo, ¿verdad? Implica también una limitación, en este caso, aparte de la metodología, el tiempo, que me llevó tal vez a hacer un estudio de caso un poquito más profundo, tal vez por el tiempo, realizar también, no sé, alguna parte de lo que vendría a ser relacionada a la comprensión mismo del tipo de revisión bibliográfica, ¿verdad? Tal vez tendría que haber sido de otro enfoque. Entonces eso podría ser ya una sugerencia de futuros trabajos. Entonces si yo hablé solamente para hacer biomasa y cómo se produce y cómo se va haciendo lo que vendría a ser ya la emisión posterior a eso, entonces yo puedo decir, no, en la siguiente voy a ver cuántas empresas siguen utilizando el carbón. ¿Qué significa eso? Entonces que yo tenga que ir a buscar
en las empresas, a preguntar. Entonces eso sería ya una investigación un poquito más abarcante, pero implica más tiempo, dinero, porque yo tengo que irme a los puntos de, digo, netamente Capiatá, netamente San Lorenzo. Entonces tengo que ver quiénes son las empresas que tienen, ¿verdad? Y utilizan todavía carbón. Y voy preguntando, puede ser otra vez una metodología cual, y si es que solamente son aspectos descriptivos lo que voy a hacer, pero si no es eso, entonces tengo que ver también si voy a poner o no esa base de datos inicial que estaba diciendo, ¿verdad? Entonces no aparece de repente dos, tres tablas en donde figura netamente el BCP o lo que sea, porque nosotros no estamos haciendo una proyección de demanda de mercado para utilizar eh, datos secundarios, ¿verdad? Para refutar tal vez que la demanda insatisfecha de dicho producto. Entonces, hay que ver un poco más lo que es la realidad también, ¿verdad? Entonces, netamente era eso lo que quería ir viendo, ¿verdad? Y posteriormente ahora, una vez que ya arreglen todos los puntos de la introducción, la metodología, el marco teórico, la discusión, la conclusión, todas las referencias bibliográficas según la normativa APA. Si no está por el APA, no vale referencias. Cada parte, párrafo del marco teórico tiene que estar referenciado según las normas APA. Y esto posteriormente yo tengo que encontrar que si del Fresno dijo que los carbones son de un poder calorífico X, entonces mi bibliografía final dice del Fresno tal cosa, ¿verdad? Entonces es eso lo que yo voy a ir corroborando. De ahí a que copiaron, pegaron de algún otro lugar y no tienen coherencia ni concordancia, es un 15, 20, 50 páginas de un artículo que yo sé bien, no se pasaron leyendo y haciendo párrafo por párrafo al final. Entonces no llegamos a lo que vendría a ser nuestro objetivo final de saber investigar o preguntar, cosa que no sucedió en esta vuelta tampoco. ¿Verdad? No hubo interesados para poder preguntar cómo se hace esto, cómo se puede hacer una tutoría, ¿verdad? Entonces era esa la misión realmente, ¿verdad? Y respecto a la presentación, van a tener que presentar un video de 7 a 5 minutos en donde diga todos los pasos y tienen un póster en una diapositiva y justamente en en el último eje temático, y acaba de decir prácticamente qué es lo que pasa, ¿verdad? En esta parte entonces ustedes van a ir viendo para poder completar ese póster que justamente dice formato póster. Entonces es el que van a descargar y van a completar, van a sintetizar, no van a cambiar el formato en bajar el tamaño, sino que la síntesis es justamente lo que se llega a evaluar. A ver, bueno, si yo tenía 3, 4 párrafos de mi introducción, yo hago eso en uno, ¿verdad? Yo, ¿qué es lo que mencioné netamente en mi introducción? Un contexto, tal vez voy a poner ahí en relación al medio ambiente, posteriormente voy a poner mi objetivo en la investigación, 2, 3 líneas prácticamente que van completando un solo párrafo. En ese párrafo, entonces yo ya tengo más o menos un contexto de esa introducción. Yo, como hice mi trabajo, voy a poder decir, bueno, en la introducción, de qué se trata, si es que eso es solamente una ayuda de memoria de las 3, 4 líneas de un párrafo, ¿verdad? Porque vimos que en el artículo también ustedes tenían que haber hecho cada párrafo máximo 8 líneas. Entonces, un párrafo tenía máximo 8 líneas, en el cual no significa que yo agarro y escribo cualquier cosa tampoco dentro de eso. Entonces, yo voy sintetizando y dando oraciones en el cual tengan sentido y estén conectados también para poder entender de qué se trata. Posterior a esa introducción resumida, ese marco teórico, yo abordé tal cual tema, ¿verdad? 2, 3 líneas.
Entonces voy poniendo ahí si tengo que tener un gráfico, entonces puedo poner la parte de la metodología también como gráfico. Pienso cómo puedo mejorar mi póster. Entonces ese tamaño de póster que tiene aproximadamente, entonces, ¿cuánto es lo que tiene? ¿Verdad? Esa cantidad de tamaño que voy a ir viendo qué es lo que voy a hacer. Voy a ver la forma de que ingrese prácticamente. Si mi título dice, en este caso, el trabajo está en mayúscula y en 88 es el Arial 88 el tamaño, entonces yo sé que tenía que haber sintetizado mi título. No va a tener más de 20 palabras porque máximo es 15. Entonces, los autores, la filial, ¿verdad? En este caso que es la una misma. Y posteriormente las conclusiones que yo encuentro dentro de eso, que es lo que voy a encontrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a presentar finalmente como resultado de toda mi investigación? Y las referencias no necesariamente se pone todas, con 2, 3 suficiente, pero simétricamente voy completando este póster para poder defender. Y como mencioné, esta vuelta no tendrá una clase sincrónica de agendamiento para defensa, sino que netamente van a estar grabando el video, viendo con el compañero cuándo van a grabar, cuándo no, cuándo van a proyectar, cómo van a hacer toda la edición. Entonces es netamente grupal esta parte de la presentación. Posteriormente, entonces, si está mal, no está arreglado la introducción, etcétera, esos indicadores tienen que tener en cuenta que van a perder. Entonces, tienen que ver paso por paso si llegaron a completar, a mejorar, y si es que no mejoraron, ya saben. Entonces, solamente la presentación se les califica en ese caso, ¿verdad? Esa presentación de 5 puntos que está en el video prácticamente. Entonces, dudas, consultas relacionadas ya con respecto a esto, entonces van a ser netamente en el foro consulta del eje temático 4, que es la parte final, y prácticamente es la comunicación institucional que tenemos nosotros como alumno docente, que es el foro consulta del aula dentro de cada eje temático en este caso, o cafetería en caso que no es referido netamente con lo que vendría a ser, por ejemplo, de esa unidad o de ese eje. No sé, podría ser alguna consulta fuera de ella, ¿verdad? Puede ser que no se me quedó del todo claro algún que otro ejercicio. Ustedes saben que tienen apoyo pedagógico, en este caso, ¿verdad? Relacionada al área de producción en el departamento de tecnología. Entonces ustedes pueden llegar al departamento si es que no les da para poder consultar, entonces hacer el estudio correspondiente, las preguntas pertinentes, ¿verdad? En el área de producción existen jefes de trabajos prácticos que puedan consultar y puedan hacer también referente a estos ejercicios en caso de que no me encuentren a mí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no sé si tendrán alguna que otra duda. Entonces, esta última parte, aparte del artículo científico final con su presentación, ustedes tienen anteriormente lo que vendría a ser la parte teórica de lo que viene a ser el aula en sí, ¿verdad? De la parte del material de lectura. Y eso. Hola, Leticia. Hola, profe, ¿qué tal? Perdón la tardanza. Y la verdad que eres la única que entró. Ok. Sí. Y si tienes dudas, puedes consultar netamente ya ahora porque ya cerré prácticamente lo que estaba grabando relacionado al artículo científico que es la entrega. Ah, bueno, ok. Voy a volver a ver la grabación entonces, profe.
No, pero si entendés consulta concreta, pues te puedo responder. Y la verdad que ahora mismo no, pero voy a estar mirando entonces para poder entender bien, porque hay cosas que quería escuchar desde el principio para ver si todo lo que yo entendí estaba bien. Uh-huh. En relación, ahora que me acuerdo que estaba hablando sobre el cuestionario de las actividades que son relacionadas netamente a la teoría, hay una parte que explica, y justamente creo que vos preguntaste si tenías que memorizarte tal cual o no, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, sí, sí. hay unos indicadores que son cuatro. Uno, yo leo, trato de entender mi material y trato de entender cómo funciona, por ejemplo, la máquina frigorífica. Bueno, dentro de eso implica como futuro profesional manejar los vocabularios técnicos. Entonces, por eso se evalúa algunos vocabularios y cómo me contás, ¿verdad? Prácticamente ese funcionamiento. Entonces, Ok, aparte de entender y comprender, tienen que saber transmitir y demostrar que realmente manejas esos vocabularios. Entonces, son 4 puntos. Y en este caso de la máquina frigorífica tiene, por ejemplo, de forma general, 4 puntos principales, que es compresor, condensador, expansor o válvula de expansión y evaporador. Entonces, si yo hablo de salmuera, puedo empezar igualmente por el compresor, el condensador, el expansor y netamente me enfoco en el evaporador que está sumergido en salmuera, por ejemplo. ¿Verdad? Pero yo tengo que saber la secuencia. No puedo empezar, por ejemplo, en la válvula de expansión, me tiro al condensador, me voy para atrás al evaporador y entonces no tiene sentido. Tiene que ser de forma cíclica, en este caso, cómo funciona esa máquina, ¿verdad? Lo mismo lo que vendría a ser los motores de combustión interna, en este caso autodiesel, dependiendo de cuál se pida, ¿verdad? Entonces yo sé que tiene 4 tiempos y hay el de 2 tiempos, ya sea autodiesel. Primeramente empiezo con la admisión, posteriormente entonces la compresión, luego la explosión si es Otto o una combustión y finalmente el escape y cíclicamente. Entonces yo primeramente si hablé de admisión tengo que hablar qué es lo que entra. Entra una mezcla de aire más el combustible que es el Otto o entra aire puro que es el diésel. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Desciende el pistón desde el punto muerto superior al inferior y hace una carrera descendente prácticamente. Entonces yo estoy dando a entender que entendí cómo funciona esa admisión, ¿verdad? Que se abrió la válvula de admisión, ingresó la mezcla, que ya digo que es, y baja de un punto a otro punto, se cierra la válvula y empieza el segundo ciclo que sube la compresión. Entonces, voy dando esas indicaciones, no solamente citar ni transcribir. Yo puedo no poner los números tanto de temperatura, tanto de presión, sino que puedo decir que aumenta la presión y la temperatura en la compresión para que pueda quemarse. Y va a inyectarse en el tercer tiempo ese combustible, si es diésel, entonces es una autoignición, prácticamente por la presión que tiene, ¿verdad? Ese aire, entonces se va quemando a medida que ingresa, llega a un punto en el cual sigue entrando el combustible, ya se cierra prácticamente la válvula de lo que vendría a ser la ignición misma y no se llega a quemar todo el combustible y eso es lo que escapa también, ¿verdad? En el diésel. Y bueno, sí, eso es lo que realmente yo necesito que ustedes traten de entender y relatar, ¿verdad? Que es la explicación netamente, ¿verdad? No venir y tratar de memorizar y pongo todo atravesado. Entonces, si yo entiendo un poquito el ciclo y trato de entender qué significa cada cosa, entonces va a ser un poquito más fácil explicar, por ejemplo, ¿verdad? Que son los ya. más fáciles en este caso, ¿verdad? O los más, ¿cómo se diría? Lo que más se utiliza en las parciales o en la final. Los explica. Los explica tanto motores, que tenemos dos, que Otto Diesel,
puede ser también todo lo que viene a ser los tres tipos de máquinas frigoríficas, puede ser pila, puede ser aire. Entonces, esa sería la segunda parte. La primera parte son todos los gasógenos, Cummins, Siemens, Dapson, y vamos viendo cómo se obtiene, por ejemplo, el acetileno, cómo se obtiene. Entonces, dependiendo del combustible que se solicita o el calorímetro, entonces yo tengo que saber cómo explicar eso. Esa es la parte más difícil de esta asignatura, explicar. Y posterior a eso, creo que más que tratar de comprender, entender y darse a entender, el examen en sí suele ser similar a esto, ¿verdad? Que es explica, ejercicio, falso verdadero o lo que vendría a ser preguntas fáciles, cortas, por poner un ejemplo. Te podría preguntar de qué está hecho, por ejemplo, el carbón mineral antracita, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo tuve que haber leído, ¿verdad? O a 300 grados que se obtiene del petróleo, entonces más o menos yo sé que era algún tipo de combustible, ¿verdad? Era diésel, era el gas de aire, el gas que era, ¿verdad? Entonces esas cosas son, por ejemplo, lo que suelen salir bastante en lo que son todo lo que es relacionado al material de lectura. Fuera de esa, que está muy condensado en este caso, esos 4 materiales de lectura, el libro del Fresno prácticamente es un poquito más extenso que eso, ¿verdad? Ya. Eso, no sé. Cualquier duda, en todo caso, puede escribir en el foro, consultar, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Si yo mi ejercicio no pude hacer, no entendí al final cómo hacer esos vapores, y podéis llegar a venir en la facultad, por poner un ejemplo, ¿verdad? Podés ver, si es que no me encontrás a mí en educación a distancia, entonces podés ver también con los jefes de trabajo práctico que son del área de producción, ¿verdad? Que deberían de manejar el tema, que te podrían ayudar. Pero Entiendo. en lo posible, ¿verdad? Si podés consultar y tenés el tiempo, ¿verdad? Para que se te pueda responder en menos de 48 horas, entonces, sin problema. Ok, entendido. Gracias, profe. Dale, está. Listo. Y eso sería. Dale, está. Ok, estamos. Gracias. Chao, chao.